Bien, muy buenos días. A continuación vamos a ingresar a lo que es la unidad 2 de la asignatura de Electricidad Automotriz 1 de la carrera de Mecánico Automotriz del Instituto Tecnológico Álvaro García Linera. Y ingresamos. Lo que vamos a ver en esta ocasión es lo que es el circuito eléctrico, que es un circuito eléctrico y las partes por las cuales está compuesta, circuitos en serie y circuitos en paralelo. Vamos a entrar con esta pequeña introducción. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos interconectados que cierran un paso de corriente, con la finalidad de resolver el problema u optimizar procesos. El circuito eléctrico más sencillo consta por lo menos de 4 partes importantes: la fuente de energía eléctrica, los conductores, que vendrían a ser los cables, las resistencias, se podría considerar resistencias inclusive a los consumidores, porque hay un grado de resistencia a la corriente eléctrica, y el controlador, podría ser un switch o un botón. Ahora, la fuente de energía o alimentación, vamos a ver qué es esto. Puede ser una fuente de tensión, una fuente de corriente o un amplificador operacional que se encarga de alimentar al circuito eléctrico. Prácticamente, un pequeño ejemplo, podemos ver aquí una serie de baterías de diferentes capacidades, y en el campo automotriz, pues la fuente de alimentación o la fuente de energía de la cual está alimentada eléctricamente es por la batería automotriz. Los conductores son alambres que conectan las diferentes partes del circuito y permiten la circulación de corriente eléctrica. Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos de cables, conectores o alambres también se los podría llamar, que van acoplado o que conducen la corriente eléctrica mediante desde la fuente de alimentación hasta las resistencias, inclusive para interconectado lo que es el switch. Las resistencias. La resistencia eléctrica es una pieza cuya función es frenar o atenuar el flujo de la corriente eléctrica dentro de un circuito. De esta manera ofrece una oposición, o como su nombre bien lo indica, resistencia al flujo de electrones que constituyen en la corriente eléctrica. Entonces, la resistencia es la oposición a lo que es la corriente eléctrica. Disminuye lo que es la corriente eléctrica o la intensidad eléctrica dentro de un circuito, y son muy necesarios. El controlador puede ser interruptor o algún fusible. El circuito eléctrico tiene dos posiciones: cerrado o abierto. La posición cerrado en on representa una trayectoria carente de interrupciones para la corriente que proviene de la fuente de energía, la cual llega a la carga y regresa a la fuente. En cambio, la posición abierto en off representa una trayectoria con una interrupción que impide el flujo de corriente. Entonces, el único trabajo de nuestro interruptor es permitir que siga fluyendo la corriente o cortar la corriente. En el caso de los fusibles, ¿por qué es que se les denomina controlador? Porque normalmente va acoplado a lo que es el positivo de cualquier circuito eléctrico, y si se quemara por alguna XZ motivo, razón o circunstancia, o el usuario saqueara el fusible, pues ya no habría flujo de corriente eléctrica y ese circuito no funcionaría. Protección de circuito. Vamos a ver a qué se refiere esto. Cuando en un circuito empieza a circular una corriente mayor a la necesaria para su correcto funcionamiento, los elementos que lo conforman pudieran dañarse por el exceso de calor generado por ello. Es una norma protegerlo con fusibles o algún otro dispositivo de protección contra los sobrecorrientes. Muchas veces dentro de los circuitos eléctricos puede haber una subida de tensión, lo cual implicaría que el consumidor o el elemento el cual está funcionando alimentado por la fuente de energía, pues sufra algún daño, llegue a quemarse inclusive. Para eso es para lo que nos sirve la protección de los fusibles. Si existiese una subida de corriente por mayor a la capacidad del circuito y del fusible, pues el fusible simplemente se quema y ya no permite que haya flujo de corriente, así protege a lo que es el consumidor. Ahora vamos a entrar a lo que son los circuitos de conexión en serie. Un circuito en serie consiste en un conjunto de elementos pasivos activos. Resistencias, de pasivos nos podemos referir a lo que son resistencias, capacitores, inductores y fuentes de alimentación, conectados secuencialmente entre sí, donde todos los elementos tienen la misma corriente, pero la tensión aplicada se distribuye en cada uno de los elementos. Dice que la corriente que va a fluir en un circuito en serie pues va a ser la misma, la corriente, la intensidad,
pero la tensión aplicada se va a distribuir a todos y cada uno de los consumidores, como podemos ver aquí. Los elementos según la magnitud de resistencia, es decir, donde exista mayor resistencia existirá mayor caída de tensión. Habíamos dicho hace un momento de que era la oposición a la corriente eléctrica. En caso de abrirse el circuito en algún punto, no habrá circulación de corriente en ninguna parte del circuito. Como podemos ver aquí, solo hay un camino, se podría decir, por donde fluye lo que es la corriente eléctrica. Prácticamente, hagamos de cuenta que aquí viene la señal o la alimentación positiva que va recorriendo, pasa por el primer consumidor o la primera resistencia, sigue alimentando, pasa por el segundo y el tercero y así sucesivamente retorna a lo que es el borde negativo de mi fuente de alimentación. Características principales de la conexión en serie. La tensión total alimentada por la fuente es igual a la suma de cada una de las caídas de tensión existentes en el circuito. Por ejemplo, el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje que sea necesario. ¿Cuántos voltajes vayan a llegar a tener cada uno de los consumidores o resistencias? Pues eso es lo que va a equivaler lo que es el voltaje total. La corriente mantiene su magnitud en cada punto del circuito. La intensidad total es igual a la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. Hace un momento nos habíamos visto dentro de lo que es la parte teórica que la intensidad de corriente no se mueve en un sistema de conexión en serie, ¿ya? La resistencia total es igual a la suma de cada una de las resistencias presentes en el circuito. La resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más hasta la resistencia que pueda tener dicho circuito eléctrico. Ahora la potencia. La potencia es igual a la suma de cada una de las potencias individuales disipadas en el circuito. Potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más las n potencias que vaya a tener dicho circuito. Un pequeño ejemplo de aplicación. Aquí podemos ver un circuito en serie. ¿Por qué es en serie? Porque la corriente va circulando o va fluyendo por un solo conductor, una sola línea. Entonces aquí los datos que tengo: el voltaje total es igual a 16 voltios, la potencia total es igual a 8 watts, la unidad de medida de la potencia es watts y la resistencia total es 32 ohmios. Habíamos dicho de que la intensidad total es constante en todo el circuito, entonces en este caso la intensidad corresponde a 0,5 amperios. Ahora vamos a ir uno por uno. Del primer consumidor o de la primera resistencia, el voltaje 1 equivale a 9 voltios, resistencia 1 equivale a 18 ohmios y la potencia 1 equivale a 4,5 watts. Vamos con el segundo. El voltaje 2 equivale a 6 voltios, la resistencia 2 equivale a 12 ohmios y la potencia 2 es una incógnita, entonces es uno de las incógnitas que tenemos que resolver. Vamos con la tercera resistencia. El voltaje 3 es una incógnita, también tenemos que resolverlo. La resistencia 3 equivale a 1,2 ohmios. La potencia 3 perdón, equivale a 300 miliwatts. Y vamos con la cuarta resistencia. La cuarta resistencia, el voltaje de la cuarta resistencia equivale a 0,4 voltios. La resistencia 4 no es una incógnita. Y la potencia de 4 equivale a 200 miliwatts. Entonces ahorita vamos a analizar lo que es el ejercicio. Observando el circuito nos damos cuenta que están involucrados los 4 parámetros que acabamos de estudiar: tensión, corriente, resistencia y potencia, cada uno con sus respectivas unidades. En el caso de la potencia, las unidades no están al mismo nivel, es decir, que han sido representadas en miliwatts y watts. Podemos verlo en lo que es la potencia total, el resultado es 8 watts. Pero aquí podemos ver en la potencia 4 y en la potencia 3 que la unidad de medida es miliwatts. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere? Lo que implica que debemos igualarlas, ya sea todos en miliwatts o todas en watts. Se recomienda trabajar en la unidad patrón, que en este caso de la potencia, que es watt. Entonces lo que es miliwatt, lo recomendable sería cambiarlo o convertirlo a lo que es watts. Resolución del ejercicio. Vamos a empezar. Para conocer el valor del voltaje 3 utilizamos la ecuación. Aquí podemos ver de que nuestra incógnita es el voltaje 3, una de nuestras incógnitas. Entonces nuestra ecuación era: volumen total es igual a volumen 1 más volumen 2 más volumen 3 más volumen 4,
voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4, dependiendo a la cantidad de voltajes que vaya a tener el circuito. Entonces es necesario despejar el voltaje 3. ¿Por qué? Porque es nuestra incógnita. Cuando despejamos el voltaje 3, todo lo que vaya a venir de la parte izquierda a la parte derecha viene con el signo opuesto. Entonces voltaje total ya no vendría a sumar, sino voltaje total sería menos voltaje 1, menos voltaje 2 y menos voltaje 4. Sustituimos datos por sus valores. El voltaje 3 es igual a 16. Aquí tenemos nuestro voltaje total es 16 menos 9 menos 6 menos 0,4. Vemos 16 menos 9 menos 6 menos 0,4. Y concluimos, realizando dicha operación, de que el voltaje 3 equivale a 0,6 voltios. Y hemos despejado o ya hemos encontrado uno de los... ya hemos encontrado una de nuestras... un ratito. Ahora sí. Ya encontramos la primera respuesta. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el valor que utilizamos en la ecuación de la resistencia total. Ahora vamos a volver al dibujo y nuestra incógnita es la resistencia 4. Ya tenemos los demás datos: resistencia total, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? La resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4. Despejamos resistencia 4. Habíamos indicado de que cuando esto llega a pasar, cuando vayamos a despejar, lo que está al lado izquierdo viene con otro signo, con el signo negativo en este caso. Entonces la fórmula sería resistencia total menos resistencia 1 menos resistencia 2 menos resistencia 3. Sustituimos datos y el resultado que nos debe salir, sustituyendo todos los datos, es 0,8 ohmios. Entonces ahí tenemos la resolución de nuestra segunda incógnita. Tenemos alguna incógnita más y hemos encontrado lo que es la resistencia 4, el voltaje 3. Ahora tenemos otro de nuestras incógnitas, es la potencia 2. Entonces vamos por aquello. Y por último, para conocer el valor de la potencia 2, actuamos de manera similar. Es decir, que la ecuación original despejamos la incógnita y sustituimos los valores conocidos. Entonces la potencia total, ¿qué nos dice la fórmula? Que es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 más potencia 4. Entonces, pero nuestra incógnita es la potencia 2. ¿Por qué? Porque no tenemos el dato de la potencia 2. Entonces despejamos la potencia 2 y después potencia 2 igual lo que estaba al otro lado pasa con otro signo. Potencia total es igual menos potencia 1 menos potencia 3 menos potencia 4. Sustituimos datos: potencia 2, 8 menos 4,5 menos 0,3 menos 0,2, y concluimos que la potencia 2 equivale a 3 watts. Ahora teníamos aquí un pequeño dato. Aquí en la potencia 4 y en la potencia 3 la unidad de medida no es watts, como estamos acá en el resultado, sino es miliwatts. Entonces aquí una pequeña nota: siempre debemos trabajar con las unidades del mismo nivel, es decir, todos los valores en miliwatts o todos los valores en watts. En este caso en miliwatts se convirtió a watts. La unidad de medida, o lo que nosotros, para realizar la conversión, un watt equivale a 1000 miliwatts. Entonces, para que nosotros podamos tener el resultado de 0,3 y 0,2, pues dividimos 300 dividido entre 1000, nos sale 0,3. En este caso ya cambiaría, no sería miliwatts sino watts. En el caso de la potencia 4, 200 dividido entre 1000, el resultado nos salía 0,2, y así lo hemos reemplazado para que el resultado nos salga 3 watts en este ejercicio. Entonces, así, de esa manera simple y sencillamente, podemos encontrar algunas incógnitas de lo que son los sistemas o los circuitos en serie. Ahora vamos a ver lo que son los circuitos de conexión en paralelo. Un circuito en paralelo es una conexión donde los bornes o terminales de entradas de todos los dispositivos conectados, resistencias, condensadores, inductores, generadores, coinciden entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Cada elemento en paralelo constituye una rama con su propia corriente, es decir, cuando la corriente total sale de la fuente de alimentación, una parte, la intensidad 1 de ella fluirá por la primera rama. La parte de la intensidad 2 fluirá por la segunda rama, y así sucesivamente.
según la cantidad de ramas existentes en el circuito. La magnitud de cada una de las corrientes dependerá del valor de la resistencia presente en la rama. ¿A qué se denominan las ramas? Se denomina a esta pequeña parte cuando un determinado consumidor va conectado a lo que es la batería. Tiene una conexión positiva y una conexión negativa. Lo propio, el otro consumidor ya no va conectado por una simple, solo por un conductor, se podría decir. Ya no va acoplado solo por un cable. Cada consumidor tiene su propio cable positivo y su propio cable negativo que van acoplado a la fuente de alimentación. Entonces a cada una de estas partes acopladas entre la fuente de alimentación, el conductor y el consumidor o la resistencia se les denomina ramas. En este caso este circuito tiene 3 ramas. ¿Por qué? Porque van acoplados a 3 diferentes consumidores. Ahora vamos a ver las notaciones o lo que nosotros debemos de saber para poder realizar la resolución de los ejercicios en paralelo. Entonces, la corriente total del circuito es igual a la suma de cada una de las corrientes que salen del nodo. La intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la n intensidades que vaya a tener dicho circuito. La resistencia total del circuito se calcula mediante una suma de fracciones, es decir, 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así sucesivamente, dependiendo a la cantidad de resistencia que vaya a tener. Pero aquí hay una pequeña observación o una pequeña nota. Luego invertimos los resultados y obtenemos la magnitud de la resistencia total. Es recomendable obtener los valores equivalentes de resistencias de 2 en 2 para trabajar con mayor confiabilidad y a la vez adquirir destreza y agilidad mental. Ahora vamos a ver a continuación la resolución de algún ejercicio, en qué aspecto nos puede servir esta pequeña nota. Ahora vamos a ver lo que es la tensión de alimentación. Se mantiene igual en cada rama. El voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2, igual al voltaje 2, igual a la n cantidad de voltajes que vaya a tener. ¿Por qué? Porque cada rama va acoplado a un dicho consumidor. La potencia total es igual a la suma de cada una de las potencias individuales disipadas en el circuito. La potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más las n potencias que vaya a tener dicho problema. Ejercicios de aplicación. Ahora vamos a ver. En el siguiente circuito calcula la magnitud de los parámetros desconocidos. Vamos a ver. Aquí tenemos el voltaje total, la potencia total, la intensidad total y la resistencia total, que viene a ser una incógnita. Tenemos aquí 3 ramas. A cada uno de esos puntos interconectados se les denomina nodos. Estamos recordando porque eso habíamos llevado ya. Entonces ya vamos a ver la primera rama, la segunda rama y la tercera rama. De la primera rama, su resistencia 1 equivale a 12 ohmios, la potencia 1 equivale a 1,33 watts y la intensidad 1 equivale a 333 miliamperios. La rama 2, la resistencia 2 equivale a 3 ohmios, la potencia 2 es una incógnita, tenemos que hallarla, y la intensidad 2 equivale a 1,33 amperios. Y la rama 3, la resistencia 3 es igual a 12 ohmios, el voltaje 3 es igual a una incógnita, la potencia 3 es igual a 1,33 watts y la intensidad 3 es una incógnita también. Entonces ahora tenemos que realizar la resolución de este ejercicio y vamos a empezar con el análisis del ejercicio. En el circuito posee 3 resistores o 3 resistencias conectados directamente a la fuente de alimentación. Nos referimos a estas resistencias R1, R2 y R3, que van acoplados cada uno directamente alimentados por nuestra fuente de alimentación, la parte positiva y la parte negativa. A la parte positiva se le denomina ánodo y a la parte positiva se le denomina cátodo. Ya. Posee 3 resistores conectados directamente a la fuente de alimentación, por tanto es una conexión en paralelo con 3 ramas. Revisando los datos presentes, vemos que la magnitud de la corriente en la rama de la intensidad 1 está expresado en miliamperios y las demás en amperios. Es necesario igualar estas unidades, ya sea de miliamperios a todas a amperios. En este caso trabajaremos con la unidad de patrón de amperios. Nos dice de que en nuestra unidad 1, el valor que nos da es 333 miliamperios. Entonces la unidad que tenemos que utilizar es la de amperios, es convertir desde la unidad de miliamperios a amperios. En cuanto al valor de la resistencia, observamos que R2
la resistencia 2 y la resistencia 3 tienen la misma magnitud. ¿Eso qué puede implicar cuando tenemos dos resistencias similares? Ello implica que podemos hacer uso directo del siguiente enunciado. Tomémoslo muy en cuenta. Cuando existan varias resistencias de la misma magnitud conectadas en paralelo, podemos determinar su equivalente, dividiendo una de ellas por el número de veces que se repita. En este caso, para la resistencia 1 y resistencia 2, la ecuación será resistencia, si dos resistencias fueran iguales, esto es lo que nos dice que podemos hacer. Resistencia 1,3 sería igual a resistencia 1 sobre 2. O resistencia 1,3 al revés, sería igual a resistencia 3 sobre 2. Ya sea el uno o lo otro es válido cuando tenemos dos resistencias que tienen la misma magnitud. Ahora, resistencia 1,3 representa la magnitud de resistencia equivalente de la resistencia 1 y la resistencia 3. El numerador R1 o R3 representa el valor resistivo de cualquiera de las dos, ya que tienen la misma cantidad o equivalen a la misma cantidad de ohmios. El denominador representa el número de veces que se repite la magnitud del circuito. En este caso es 2. Ahora, en el caso de que fueran 3, pues también podríamos considerarlo 3. Si tuvieran tres resistencias iguales. El denominador representa el número de veces que se repite la magnitud del circuito. Luego, para obtener el valor de la resistencia total, trabajamos con resistencia 2 y resistencia 1,3. ¿Por qué? Porque el 1 y el 3 son similares. Y dando que estas no son iguales, utilizamos la ecuación para los dos resistencias, que se deriva de la original. Habíamos dicho 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1, 1 sobre resistencia 2. Pero aquí vamos a hacer esto. 1 sobre resistencia 1,3, ya que corresponden o tienen la misma unidad de medida, más 1 sobre resistencia 2. Es decir, la resistencia total, despejando estos datos, pues el resultado nos tendría que salir, o la ecuación nos debería de salir de esta manera. Resistencia total es igual a resistencia 2 por resistencia 1,3 sobre resistencia 2 más resistencia 1,3. Para determinar la magnitud de la potencia desconocida, utilizamos la ecuación aprendida desde la conexión en 3 en serie. Vemos que las incógnitas está la caída de tensión de la rama 3. Solo es un circuito en paralelo. Todos los elementos vienen en la misma tensión porque están conectados a los mismos nodos. Ahora, vamos a entrar a lo que es la resolución del ejercicio. Vamos a calcular lo que es el cálculo de la corriente en la rama 3. En la rama 3, lo que es la intensidad eléctrica, pues es una incógnita. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a realizar la resolución de dicho ejercicio. Utilizamos la ecuación que hemos visto. Intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Despejamos la incógnita, que en este caso es intensidad 3, ¿verdad? Entonces sustituimos los valores conocidos, igualamos las unidades para trabajar en el mismo nivel y presentamos la solución. Ahora, habíamos dicho de que la intensidad 1 está viniendo en otra unidad, en miliamperios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos con la fórmula ya despejada. Intensidad 3 es igual a intensidad total menos intensidad 1 menos intensidad 2. Todo esto equivale a intensidad 3. La intensidad total equivale a 2 amperios. Aquí tenemos el dato de 2 amperios, reemplazamos, menos, en este caso, 333 miliamperios. Ahora, nos dice aquí una pequeña nota. La magnitud de I2 de intensidad 2 cambia al convertir su unidad de miliamperios a amperios para trabajar al mismo nivel. Lo propio que habíamos visto en lo que es miliwatts y watts. Que un amperio equivale a 1000 miliamperios. Entonces 333 dividido entre 1000 nos sale 0,333. Ahora ya no serían miliamperios, sino serían amperios. Ya está aquí resuelto el ejercicio, ya está convertido a la unidad de medida de amperios. Menos 1,333 o 33 amperios. Realizamos la resolución de dicho ejercicio y la intensidad 3 equivaldría a 0,333 amperios. Ya hemos resuelto nuestra primera incógnita. Vamos con la segunda. 2. Cálculo de la resistencia total. Ahora,
Esto es lo que hace un momento habíamos visto dentro de lo que es despejando las incógnitas que teníamos. Trabajamos con las resistencias de 2 en 2. La primera equivalente que haremos es con la resistencia 1 y resistencia 3 para facilidad del cálculo. Entonces, resistencia resistencia 1,3 es igual a resistencia 1 dividido entre 2, igual a nuestra resistencia 1 equivale a 12, ya que habíamos indicado que ambos son iguales, pues se mantiene dividido entre 2. ¿Por qué? Porque ya sea el 1, la resistencia 1 y la resistencia 3 conllevan la misma cantidad de resistencia. Entonces 12 ohmios dividido entre 2, resistencia 1,3 equivaldría a 6 ohmios. Entonces ya tenemos el resultado de lo que es la resistencia 1,3, que equivale a 6 ohmios. Ahora, para calcular la resistencia total, con la resistencia 1,3 y la resistencia 2, utilizamos la ecuación mencionada en el análisis. Ahora, la resistencia total es igual a resistencia 1,3 por resistencia 2, todo esto dividido entre la resistencia 1,3 más la resistencia 2. Reemplazamos datos. Habíamos visto de que la resistencia 1,3 nos había dado un resultado de 6 ohmios. Los reemplazamos 6 ohmios por cuánto es la resistencia 2. Aquí podemos buscar la resistencia 2, que es 3 ohmios. Reemplazamos datos dividido entre lo mismo, la resistencia 1,3 sobre más la resistencia 2. Reemplazamos datos y colocamos todo esto en la calculadora, y la resistencia total nos saldría un igual de 2 ohmios. Entonces ya hemos despejado inclusive el cálculo de lo que es la resistencia total. Ahora vamos a calcular lo que es la potencia en la rama 2. Al igual que la conexión en serie, utilizamos la ecuación de la potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Despejamos la desconocida y sustituimos la evaluación. En este caso, la incógnita es la potencia 2. Entonces despejamos potencia 2, y como habíamos realizado en los ejercicios en serie, pues la potencia total es igual a pues la potencia 2 despejando es igual a la potencia total menos potencia 1 menos potencia 3. Esto equivale, reemplazando datos, potencia 2 es igual a 8 menos 1,33 menos 1,33 watts. ¿Está bien? Entonces, realizando la resolución, la potencia 2 sería igual a 5,34 watts. Ya. Ahora vamos a entrar a lo que es el cálculo en la tensión de la rama 3. La rama 3, nuestra tensión, sí, aquí está, el voltaje también es nuestra incógnita. Entonces, como el circuito está en paralelo, la tensión se mantendrá con la misma magnitud en todas sus ramas, es decir, como habíamos dicho, en el caso de lo que son los circuitos en serie, lo que no se mueve es la intensidad. En el caso de lo que es los sistemas los circuitos en paralelo, la tensión eléctrica, o más conocido como el voltaje, no se mueve, no varía en ninguna de las ramas. Por eso es que la fórmula nos dice que el voltaje total es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje 2 es igual al voltaje 3. Por ende, el voltaje 3 equivaldría a 4 voltios. Entonces a veces es cuestión de algo de lógica, ¿no?, para poder realizar la resolución de los ejercicios. Bien, espero que haya sido comprensible. Cualquier duda estamos para despejarla, y pues nos vemos en una próxima oportunidad.